de la Universidad Politécnica de Cartagena, España, magíster en creación de empresas y gestión de proyectos innovadores de la Universidad de Montesquieu, Bordeaux, Francia, administrador de empresas, Universidad del Valle de Cali, Colombia, profesor nombrado de la Facultad de Ciencias de la Administración de la Universidad del Valle, coordinador del área de emprendimiento y MIPYMES, exdirector de las especializaciones en marketing estratégico y administración de la calidad y la productividad. Además, es coordinador para Colombia y el área andina de la Red Iberoamericana de Investigadores en MIPYMES FIDIPYME. Bienvenidos. Bueno, muy buenos días. Primero que todo, en nombre del profesor Domingo García y el mío propio, queremos agradecer primero que todo a las directivas nacionales de ACOPI por esta gentil invitación que nos han hecho a participar de este importante evento. Queremos de igual manera manifestar nuestra saludo a todos los representantes del gobierno nacional, de los gobiernos regionales, locales, lógicamente a todos los empresarios que se encuentran participando de esta importante actividad y nuevamente darle un agradecimiento muy especial. Bueno, muy bien, nuestra presentación, ¿me pueden confirmar si están viendo mi presentación, por favor? Perdón, ¿me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, estamos viendo la presentación perfectamente. Muy bien. Nuestra presentación se denomina... Pero Julián, abre la presentación porque se ve muy pequeña. Sí. Ok, listo. Muy bien. Muy bien. Entonces, les decía, nuestra presentación se denomina MIPYME, Pandemia y Reactivación, y la hacemos, eso es un producto del Observatorio Iberoamericano de la Micro, Pequeña, Mediana Empresa, que tiene por objetivo generar información que sea de utilidad a los gobiernos, a los empresarios, información comparable que el profesor Domingo García más adelante estará explicando un poco más de sus utilidades. Este es un proyecto que es coordinado y ha sido motivado por la red FIDIPYME, coordinada a nivel internacional por el profesor Domingo García, y que en el caso de Colombia y muchos países de Iberoamérica tiene participación de ASCUN, la Asociación Colombiana de Universidades, especialmente de su red de emprendimiento, de CLADEA, que es la Confederación de Facultades de Administración Latinoamericanas, y de la red Motiva. Queremos destacar también que en este proyecto que ha permitido generar este informe que hoy les vamos a presentar, venimos teniendo colaboración de importantes entidades como a nivel centroamericano, el Centro Regional de la Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, en el caso de Panamá, el Centro Nacional de Competitividad, el Ministerio de Industria y Comercio y Viceministerio de las MIPYMES de Paraguay, y en especial en el caso colombiano queremos destacar el apoyo que desde el comienzo de este tipo de iniciativa nos ha prestado la Asociación Colombiana de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas, ACOPI, que nos permite cada vez más hacer realidad este anhelo que venimos teniendo tanto el gobierno como la academia y la empresa de lograr trabajar de manera conjunta. De igual manera, agradecemos a las cámaras de comercio que nos han colaborado, en especial en este informe que vamos a presentar, la de Villavicencio Casanare. La información que les vamos a presentar es producto o la extraemos del informe denominado Impacto Económico de la Crisis COVID-19 sobre la MIPYME en Iberoamérica, que en el caso de Iberoamérica logró recoger 9.300 encuestas o respuestas de empresarios de España, Colombia, México, Perú, Ecuador, Argentina, Chile, Panamá, Uruguay, Brasil, Paraguay, Guatemala, Honduras, Costa Rica y El Salvador. Y contando en el caso colombiano específicamente con 1.342 respuestas, lo cual es bastante significativo. En esta investigación que busca mostrarnos la situación de la MIPYME a nivel iberoamericano y en Colombia, evidentemente también, cómo le ha afectado en sus actividades y al interior de la misma, tuvimos en cuenta o tuvimos participación de empresas del sector de la industria, de la construcción, del comercio y de los servicios. La información se recopiló a través de un documento, de una encuesta online que lo respondía directamente el gerente de las empresas. La información fue recolectada entre febrero y abril del 2021 y consulta
cómo le fue a la empresa durante el 2020 en relación con el 2021. El error muestral para el caso de Colombia es del 2.6 puntos, de un nivel de confianza del 95, y para el caso de Iberoamérica, el nivel de confianza, el error muestral es del 1.1 con un nivel de confianza del 95, lo cual quiere decir que son datos que nos permiten ver con un buen nivel de exactitud lo que ha pasado a nivel de Iberoamérica y a nivel de Colombia con la pandemia y cómo le ha ido a estas MIPYMES. Bien, vamos a extractar. Primero quiero decir que este informe, en el caso de Colombia, está completo, lo pueden descargar de la página de ACOPI, está el documento completo con todos los indicadores que revisamos, pero por cuestiones de tiempo nos vamos a enfocar en algunos indicadores que consideramos de interés para este evento. Entonces vamos a arrancar con el caso de Colombia, y este gráfico nos está mostrando que durante el 2020, en relación con el 2021, las MIPYMES que nos manifestaron haber disminuido su empleo, la cantidad de puestos de trabajo que generaban en relación con el 2019 fue el 50%. O sea, hubo una gran pérdida de empleo de acuerdo con esta encuesta que realizamos, y se vieron afectadas especialmente las microempresas. Observamos también que las que señalaban haber mantenido el empleo fueron el 35%, y habían unas que también aumentaron, porque no necesariamente a todas las empresas les fue mal, fueron el 15%. Cuando les preguntamos cuál era su proyección de empleo para el 2021, y recordemos que en este caso la pregunta se hizo hasta abril, antes de que en Colombia, o todavía no teníamos tan claro el fenómeno o los problemas que iba a generar el paro nacional que tuvimos a partir del 28 de abril de este año, pues había una muy buena expectativa, de tal manera que los empresarios manifestaban, el 29.6% de ellos manifestaba que pensaba aumentar el empleo en relación con el empleo que traía en el 2020, y el 58% señalaba que por lo menos lo iba a mantener. O sea, había una muy buena percepción, o una esperanzada percepción de lo que podía ocurrir. Ya sabemos que evidentemente en el caso de Colombia han habido, en este caso el tema del paro, pues generó unos resultados que podrían ir en contra de lo que se está señalando, aunque menos de lo que se podría pensar. Por otro lado, cuando les preguntamos cómo les había ido a nivel de ventas a las MIPYMES en Colombia en el año 2020 frente al 2019, el 68.7% de las empresas señalaron haber disminuido su nivel de ventas. Y en este caso, nuevamente, las más perjudicadas fueron las microempresas, lo cual, pues, evidentemente nos lleva a pensar en la importancia que tiene en los países iberoamericanos, como en el caso de Colombia, donde la mayor parte de las empresas son microempresas y son las más afectadas, en la importancia de que todos los actores involucrados en su preservación, crecimiento y fortalecimiento, pues lógicamente pensemos en darle estrategias, apoyo para lograr su sostenibilidad, porque, vuelvo y lo digo, son la mayor parte de las empresas. Cuando se le preguntó a los empresarios MIPYME de Colombia sus perspectivas de ventas para el año 2021, y lo recuerdo nuevamente que fue en el mes de abril que se les preguntó, o hasta el mes de abril, observamos en anaranjado el primer semestre y en gris el segundo semestre. Y vemos que en el caso de aumentar, se presenta la mayor proporción. O sea, en abril del 2021, los empresarios consideraban el 76.7% que durante el segundo semestre iban a aumentar en relación con el 2020, el 76.7% de las empresas iban a aumentar. Y en el primer semestre el 44.1%. Y se ve que la perspectiva era positiva, o sea, aumentar seguido de mantenerse. O sea, había una muy buena perspectiva en ese momento, lo cual muestra, pues, la capacidad de resiliencia. Los colombianos, todos lo sabemos, los que somos de Colombia hemos pasado por situaciones muy difíciles y mantenemos aún con tantas dificultades un gran optimismo, y eso es muy importante en el caso de los empresarios. Cuando preguntamos una serie de indicadores a nuestros empresarios colombianos, cómo les había ido en el 2020 frente al 2019 en relación con su nivel de facturación
el 70.7% dijo que había disminuido su facturación, que el tema del COVID lo había afectado negativamente, el 70.2% que había afectado su rentabilidad, el 67.9% que se había visto afectado frente al 2019 su productividad, que la inversión había disminuido, lo señaló el 65.5% de los empresarios, el nivel de deuda se había afectado para el 66.4% de los empresarios y el nivel de liquidez también se había visto afectado en el 69.8% de los casos. Entonces vemos que el factor que más afectó o más afectado fue el nivel de facturación y de rentabilidad, pero en cuanto a la importancia de ese nivel de afectación, lo que más afectó a los empresarios colombianos fue su nivel de deuda en una escala de 1 a 5, lo que nos señala que los empresarios debieron endeudarse. Y eso hizo evidentemente que la presión sobre su caja pues los hubiera afectado. Esto a pesar de algunas estrategias que el gobierno nacional implementó y que lógicamente hicieron que fuera menos grave la situación. Y esto también de los factores que más afectaron, que más fuertemente afectaron a los empresarios, tiene que ver evidentemente también con el nivel de liquidez. En caso contrario, pues no siempre a toda la gente le va mal, a algunos empresarios les fue bien. Aquellos que señalaron, el factor en los cuales señalaron que les fue mejor a los empresarios, el 23.6% de los empresarios señaló que había mejorado su productividad y que esto había tenido un nivel de importancia de 3.37. Cuando nos preguntamos por qué, pues seguramente los empresarios tuvieron que ser creativos para poder mantener el nivel de productividad, muchas veces con personal incapacitado o con una serie de dificultades. Entonces esto es una muestra seguramente de esa capacidad de resiliencia que tiene el empresario colombiano. Cuando miramos el factor de la internacionalización, o sea, cómo se vieron afectadas las MIPYMES de Colombia en el 2020, época de COVID, especialmente marcado nuestro país y el mundo por este fenómeno, cuando les preguntábamos a los empresarios, solamente el 10.4% de los empresarios nacionales MIPYME son exportadores. Y de esa cantidad, para ese 10%, sus exportaciones constituyen el 28.1% del total de sus ventas. Cuando les preguntamos entonces a estos exportadores cómo se había visto afectadas sus exportaciones en cuanto al nivel de facturación, el 57.7% señaló que se había visto afectado negativamente con un grado de importancia de 3.34 sobre 5. O sea, la mayor parte, más de la mitad de los empresarios exportadores se vieron afectados y un grado de afectación importante. En cuanto a los países de destino, se vieron reducidos para el 48.9% de los empresarios exportadores y eso tuvo un nivel de importancia del 3.17. Por el contrario, 27% de estos empresarios exportadores señalaron que habían aumentado su nivel de exportación, pero el nivel de importancia de ese aumento de exportaciones fue solamente del 2.92. Y en el caso de los países de destino, el 25.6% señalaron que se ampliaron, pero también fue relativamente bajo el nivel de importancia de esa ampliación. Bien, esto es algunos datos que queríamos compartirles en relación con cómo le ha ido a Colombia, a los empresarios colombianos, o cómo les fue en el 2020 frente al 2019. Ahora el profesor Domingo García nos va a presentar alguna información comparativa de nuestro país con Iberoamérica y nos va a explicar la importancia de este tipo de ejercicios. Profesor, bienvenido. Profesor Domingo. Sí, bueno, gracias, Julián, decía. Y en primer lugar quisiera empezar también agradeciendo a la organización de ACOPI el que me haya invitado a participar en este 66 Congreso Nacional de la MIPYME. Y también le quiero dar un saludo a todos los presentes en el Congreso.
Bueno, este proyecto que surge ya hace unos cuantos años, Julián en el comienzo de la presentación ha explicado un poco cuáles son las características de este proyecto, pero sí me gustaría destacar, antes de presentar unos resultados, que este proyecto ha conseguido conjugar lo que todos conocemos como la triple hélice, donde han participado universidades, han participado asociaciones o cámaras empresariales y han participado también entidades gubernamentales, sobre todo de apoyo a la MIPYME. Y en este sentido también me gustaría destacar sobre todo la gran ayuda y la gran colaboración y el liderazgo de ACOPI en este proyecto. ACOPI ha sido la institución empresarial más relevante de todas las que nos han apoyado en este proyecto y además pues tenemos muchos proyectos en común de cara al futuro. ¿Cuál es la utilidad de un observatorio iberoamericano? Bueno, pues la utilidad es evidente, tiene distintas patas y me van a permitir que muy brevemente le explique la utilidad. Muchas veces los gobiernos o las universidades o los proyectos realizamos estudios que solamente tienen un origen regional o de una localidad o de un país. Sin embargo, tener información con quién compararnos. En el caso de la pequeña y mediana empresa y la microempresa, existen muy pocos datos que nos puedan permitir la comparabilidad. La utilidad del observatorio es múltiple. Por una parte, ayuda a fomentar la investigación sobre la MIPYME. No se imaginan ustedes la cantidad de excelentes investigadores que tiene Colombia en el tejido de la pequeña, mediana y de la microempresa, que están a disposición de las autoridades municipales, regionales y gubernamentales para colaborar en proyectos de investigación, en análisis de datos, y hay expertos de características multidisciplinar y que resultan de evidente utilidad. Por lo tanto, lo que hemos pretendido como un objetivo importante del observatorio es fomentar esta investigación y que la sociedad, los empresarios, las autoridades gubernamentales conozcan que los investigadores académicos están dispuestos a colaborar con la sociedad. En segundo lugar, sirve de cauce de conexión, participación y diálogo en la problemática de la MIPYME con los agentes económicos y sociales de la región. Hoy lo que estamos haciendo es un claro ejemplo, y lo que llevamos haciendo con ACOPI en colaboración ya varios años es un ejemplo claro. Nosotros participamos sobre todo en metodologías de investigación, en recolección de datos, en realización de informes y ponemos en común nuestras perspectivas y nuestras opiniones. Y siempre salimos enriquecedores, por lo menos los universitarios, los académicos. Y estoy seguro que los empresarios, o en el caso de ACOPI, también. En tercer lugar, y este es otro ejemplo, elaboramos informes y evaluamos propuestas de actuación dirigidas para la mejora de la competitividad de la MIPYME. Hoy vamos a presentar unos primeros datos preliminares de Iberoamérica, pero hace muy poco tiempo se presentaron los resultados de Colombia también a través de ACOPI. Y también pretendemos que el Observatorio Iberoamericano, aunque también ubicados en otros observatorios que confluyen en el Observatorio Iberoamericano, queremos crear un centro de documentación de estadísticas, de publicaciones, de investigaciones, para que todo eso pueda estar disponible absolutamente para todo el mundo. ¿Y cuál es la utilidad? Pues, bueno, aquí lo señalamos, es la comparabilidad de los datos para determinar fortalezas y debilidades a través de una misma metodología común. Esto hay que llevar cuidado porque esto no está hecho para desanimar a nadie, sino todo al contrario. Lo que está hecho es para que los empresarios en su política diaria de gestión sepan cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades. Y para los gobiernos regionales, locales, nacionales, también es muy positivo tener esta información porque pueden aplicar políticas muy dirigidas principalmente a sus debilidades. Esta comparabilidad también hay que ponerla un poco en cuestión, en el sentido de que cuando yo comparo Colombia con México, o lo comparo con Iberoamérica o lo comparo con España, el objetivo simplemente es ver cuáles son mis fortalezas y ver cuáles son mis debilidades. Hay que tener en cuenta
que entre los países hay diferencias sectoriales que pueden estar explicando esas posibles diferencias. Sin embargo, pese a esto, resulta muy útil para política pública y para gestión de los empresarios conocer este tipo de información. Si puedes pasar, Julián. Bueno, nos van a disculpar también porque el informe de Iberoamérica lo estamos terminando de elaborar. El informe ya ha sido terminado, se está maquetando y, bueno, desde la organización de ACOPI me pidieron que diera algunos elementos de comparación con el informe Iberoamérica. Yo he seleccionado 3 o 4 de los indicadores, algunos aspectos positivos, otros aspectos no tan positivos, para que vean ustedes el ejemplo de la utilidad de este tipo de información. En esta primera transparencia tenemos los datos de la actividad innovadora. En este caso pueden ver que preguntábamos sobre la innovación en productos, en procesos y en sistemas de gestión. Esta es la clasificación tradicional de innovación en un sentido amplio de lo que es la innovación, y pueden ver que en general las empresas colombianas son innovadoras, son bastante innovadoras. Ahora las compararemos con el resto de Iberoamérica. En cuanto a lo que han realizado el año pasado en innovación en productos, en cuanto a cambios o mejoras en productos o servicios, podemos apreciar que las empresas colombianas han sido el 68% de las empresas las que han realizado este tipo de innovación. Y además con un grado de importancia bastante elevado, con 3,74. 3,74 en una escala de 1 a 5, donde 1 es poco importante, a 5 es muy importante. Y además podemos apreciar de forma muy favorable, y algo que antes hacía mención Julián, que hay un 33,9% de las empresas colombianas que han realizado innovaciones muy importantes, es decir, que han respondido 5 a esta cuestión. Un tercio de las empresas colombianas a lo largo de la pandemia han realizado importantes innovaciones. ¿Por qué? Pues porque antes lo apuntaba Julián, porque se han sabido adaptar al entorno, han sabido ajustarse a las continuas demandas de los clientes que realizaban de sus productos y se han podido ceñir muy bien a la pandemia. Es curioso observar, con el dato que ha dicho antes Julián, de que un porcentaje bastante importante han salido beneficiadas de la pandemia, sobre todo porque han sabido adaptarse muy bien. En cuanto a la comercialización de nuevos productos, este porcentaje es muy similar, es del 69%, y con un nivel de importancia de 3,64. Si lo comparamos con Iberoamérica, vemos que en el caso de los cambios o mejoras está por debajo, sin embargo, en la comercialización de nuevos productos está por encima. Por ejemplo, en Colombia han innovado con nuevos productos el 69% de Iberoamérica. También podemos ver que el grado de importancia de esas innovaciones, Colombia está ligeramente por encima. Luego, este es un dato positivo de la empresa colombiana que tenemos que destacar. En actividad innovadora está ligeramente por encima de la media de Iberoamérica. En cuanto a procesos, también podemos ver que el 77,3% de las empresas han realizado cambios en los procesos de producción. Evidentemente, esto ha sido obligado como consecuencia de ajustar sus procesos productivos a la pandemia, para poder solventar la pandemia y adaptarse a las normas sanitarias. El 24,6% han hecho verdaderos esfuerzos de innovación, realizando innovaciones muy importantes. Este dato también está por encima de la media de Iberoamérica. Este dato en Iberoamérica es del 73,7% y los indicadores de importancia pues, son relativamente parecidos. Sin embargo, en Colombia podemos apreciar un dato que deberíamos de tener en cuenta y deberíamos de analizar y deberían de estar presentes en las políticas públicas de la MIPYME en Colombia. En el caso de las empresas colombianas, las que han adquirido nuevos bienes de equipos
han sido el 54,8%. Este porcentaje en Iberoamérica ha sido del 62%. ¿Esto qué significa? Bueno, pues este es un dato que evidentemente hay que analizar con mucho cuidado, en el sentido de que esto viene a explicar que a lo largo de la pandemia hay empresarios que han paralizado inversiones. Esto en otros indicadores de este informe que no hemos presentado por cuestión de tiempo, como decía Julián, han paralizado inversiones de bienes de equipo. El nivel de importancia, como ven también ahí, es de 3,14 y también está ligeramente por debajo de la media de Iberoamérica. Este dato, aunque no es preocupante, sí debe de ser cuestión de consideración de política pública. ¿Por qué? Porque si esta menor adquisición de nuevos bienes de equipo se mantiene a lo largo de una serie de años, podemos encontrarnos con el problema de obsolescencia, de que los elementos de los procesos productivos, de las maquinarias, de los elementos, de los procesos queden anticuados. Y dado el grado de competitividad internacional que existe hoy en día, esto debería de considerarse fuertemente en las políticas públicas, como decía. Por lo tanto, un aspecto positivo en que han realizado más cambios o mejoras en los procesos de producción, pero deben de prestar una mayor atención en esas nuevas inversiones productivas que mejoren las tecnologías de las empresas. En cuanto a los sistemas de gestión, también vemos que en Colombia en la innovación en dirección y gestión y lo del Departamento de Comercial y Ventas están ligeramente o son superiores a los datos de Iberoamérica. Por ejemplo, en dirección de gestión, el 77% de las empresas colombianas han realizado innovaciones en dirección y gestión, frente al 76% de Iberoamérica, y en comercial y ventas el 78% frente al 74% de Iberoamérica. Por lo tanto, pueden ver desde el punto de vista tanto del empresario como de la toma de decisiones de política pública la relevancia de los datos cuando ya estamos comparando. Esto nos puede servir para tomar mejores decisiones. Además, en el informe que ya nos ha dicho Julián, que está a disposición de todo el mundo en la página de ACOPI, en el informe también se pueden ver las diferencias que hay entre tamaño, antigüedad de la empresa y distintos sectores de actividad, para ver dónde estos efectos pueden ser más o menos acuciantes. En el acceso a la financiación, aquí nos encontramos con un problema que en América Latina es recurrente. Esto, por ejemplo, no sucede tanto en España, y ahora pondré algún ejemplo, pero me voy a centrar en el caso de Colombia y en el caso de América Latina. Fíjense que a lo largo del 2020, un 36,7% de las empresas colombianas accedieron o intentaron acceder a líneas de financiación de entidades de crédito. En Iberoamérica ese porcentaje fue ligeramente inferior, el 35,4%, pero lo que quería destacar es que hay en Colombia un 27%, es decir, más de una cuarta parte de las empresas colombianas que no acuden a pedir líneas de financiación a entidades de crédito, aunque lo necesiten, porque piensan que no lo van a conseguir. Esto es un problema que en finanzas se conoce como el autorracionamiento, es decir, yo como empresario mismo me raciono, no voy a pedir una línea de financiación a la entidad de crédito porque entiendo que el banco o la entidad financiera no me lo va a dar. Este nivel de autorracionamiento es ligeramente superior a la media de Iberoamérica. En Iberoamérica este porcentaje también es alto, pero queda en torno al 22%. El resto es que hay un 17% de empresas colombianas que no acude a pedir líneas de financiación porque no lo necesita, no está haciendo inversiones y no necesita la financiación. Y también es un dato positivo que hay casi un 20% de empresas colombianas que se autofinancian con sus propios medios de financiación, con sus beneficios y con sus reservas. Este dato es también, en España también se produce mucho, en el sentido de que son empresas muy capitalizadas, que tienen muchas reservas
y por no endeudarse, pues no acude a las entidades financieras. ¿Qué es lo que pasa en Colombia con estas empresas que sí han solicitado el crédito a las entidades financieras? Pues fíjense que estos datos también nos pueden servir para la política pública y para que también lo conozca el empresario y pueda tomar medidas para poder mejorar su situación. En Colombia, de los que han solicitado una operación de línea de financiación, al 31,7% se la han concedido con las mismas condiciones que tenían antes de la pandemia, pero ese porcentaje en Iberoamérica sube al 46%. Es decir, en Iberoamérica ese porcentaje es 15 puntos superior. Y que le hayan dado el crédito en peores condiciones el 31,3% respecto a antes de la pandemia. Ese porcentaje es del 19,2% en la media de Iberoamérica. Y también resalta que hay un 6,5% de empresas que dicen que todavía están en trámite. Esto es un indicador, cuanto más elevado es este porcentaje, significa que las entidades financieras tardan mucho tiempo en conceder las operaciones. Pero quisiera destacar también el 30,4%, que son empresas colombianas o que bien no se les ha concedido o que la empresa no lo ha aceptado porque las condiciones que le ponían las entidades financieras eran demasiado exigentes. Por lo tanto, aquí pueden ver ustedes con claridad y con el gráfico siguiente. El gráfico siguiente preguntábamos sobre cómo habían evolucionado las condiciones, también en una escala de 1 a 5. Cuanto más cercano a 1 es más desfavorable y más cercano a 5 muy favorable. Bueno, pues fíjense que en todos los indicadores las empresas colombianas, la percepción de los empresarios que respondieron a las encuestas, opinan que tanto el volumen de financiación que le ofrecen, las comisiones, los avales o garantías, el coste de la financiación, el tiempo que tardan en dar la solicitud y el plazo exigido, están en peores condiciones que las empresas a nivel de Iberoamérica. Esto es bueno conocerlo. Esto no es ni que en un sitio esté mejor o en un sitio esté peor, sino que los empresarios y las políticas públicas tienen que saber que en Colombia hay que darle solución al tema de la financiación, porque una empresa sin financiación difícilmente puede ser competitiva y seguir creciendo, sobre todo. Aquí hay, desde luego, muchas recomendaciones que no me quiero alargar también por falta de tiempo. Pero aquí no hay que buscar culpables. Ni es culpable el gobierno, ni es culpable las entidades financieras, ni es culpable el empresario. Aquí todos tenemos que poner de la mano, tanto el gobierno facilitando estructuras de que se pueda facilitar el acceso a la financiación, que no me cabe duda que en Colombia se están realizando esfuerzos importantes hace bastante tiempo, y esto es una realidad que es cierto, que existe, que en Colombia se están facilitando programas para que estructuras puedan conceder a las entidades financieras financiación. Las empresas tienen que intentar reducir la asimetría informativa, es decir, las empresas tienen que ser capaces de dar la información necesaria para que las entidades financieras tomen las decisiones de una forma más adecuada, y las entidades financieras tienen que explicar mejor cuáles son las condiciones, cuáles son las exigencias y ayudar a las empresas para que sean capaces de presentar sus propuestas de financiación de la forma más acertada posible. Aspectos positivos, pues quisiera terminar mi intervención con dos aspectos. Uno primero es el apoyo a las MIPYMES. En cuanto ¿qué ha hecho Colombia para ayudar a las MIPYMES a lo largo de la pandemia del COVID-19? Bueno, pues ahí ven que es superior la ayuda que ha prestado Colombia a sus empresas que la media en Iberoamérica. Por ejemplo, en Colombia casi una cuarta parte, el 23,9% de las empresas encuestadas han recibido algún tipo de subsidio o beneficio económico estatal por el COVID-19. Ese porcentaje baja al 17,9%. Pero principalmente quien ha recibido este tipo de ayudas han sido las empresas medianas. Por eso decía antes que en el informe
ustedes tienen esta misma información, aquí estamos dando los datos medios descriptivos, en su informe tienen mucha más información detallada. Y bueno, y quisiera terminar mi exposición, falta una transparencia, con un dato que es muy importante y es respecto al rendimiento de los indicadores de rendimiento. En Colombia, y quisiera terminar mi presentación con una actitud positiva y una actitud optimista. En los indicadores de rendimiento, es una pena que no lo puedan ver en la transparencia porque se ve muy claro, las empresas colombianas han sido fuertemente golpeadas en la rentabilidad y en el nivel de facturación. Esta crisis, esta pandemia, en todo el mundo, el primer efecto que ha tenido ha sido la reducción de las ventas. Muchas empresas han visto cómo sus ventas se veían reducidas. Como ha dicho antes Julián, en el caso de Colombia un 50%, muy similar a otros países y muy similar también a la media en España. En España incluso ha sido ligeramente superior, en España ha sido casi del 60%. Esto ha repercutido directamente en que ha tenido una caída de su rentabilidad. Al no tener ventas y al mantener estructura de gastos fijos, ha caído también directamente la rentabilidad. Y estos son datos negativos que los empresarios conocen muy bien y que tienen que ponerse a trabajar ya, pues ya están trabajando para que a lo largo de este año y sobre todo de cara al próximo año, estas expectativas mejoren. Pero hay dos datos muy buenos que yo quisiera destacar. Uno primero es que el empresario, el indicador de rendimiento que mejor valora es que sus clientes siguen estando satisfechos. Y esto es importantísimo porque hoy en día las empresas tienen que estar adaptadas hacia la satisfacción del cliente. Los modelos de negocio tienen que estar basados en las necesidades del cliente. Y el segundo indicador mejor valorado por los empresarios colombianos es en la calidad de sus productos, que han mantenido la calidad de sus productos. ¿Esto qué significa? Porque evidentemente en el momento que podamos solucionar la incertidumbre de la pandemia, resolvamos la crisis sanitaria, las empresas colombianas están preparadas para afrontar la crisis de una forma muy favorable, porque aquellas empresas que están adaptadas a las necesidades del cliente y tienen productos o servicios de calidad son las mejores preparadas para salir de esta crisis. Y bueno, con esto termino mi intervención y muchas gracias por la atención de todos.